Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy voy a estar reaccionando a un video de la periodista Bianca Grolo, donde establece que no le debemos tener miedo al cambio. Y yo, en principio, estoy de acuerdo. No debemos tener miedo al cambio, dependiendo hacia dónde y en qué dirección sea el cambio. Y quería usar este video para ayudarnos a pensar de cómo nosotros evaluamos si el cambio, en este caso político, es lo que ella está hablando, los cambios políticos o los cambios en dirección ideológica son buenos o son malos, porque hay cambios que no son buenos. Entonces, vamos a escuchar este video, vamos a ver cómo ella establece su lógica y voy a tratar de resaltar cómo dentro de esa lógica, aunque parece neutral, hay ideología y es a través de la ideología que yo creo que nosotros podemos determinar cuál cambio es bueno o cuál cambio no es positivo. Si a usted le está gustando este contenido, le agradezco por escucharme. Dale like, suscríbase, comenta. Siempre me gusta escuchar sus comentarios. Escríbanme, muy agradecido como siempre. Vamos a escuchar a Bianca y reaccionamos. Miren ya, por favor, a los políticos de Puerto Rico tiene que empezar a darles vergüenza de responder a todo, con Venezuela, Cuba, comunismo, Maduro, cuando lo que se le está preguntando no tiene nada que ver con eso. Que sí, que tenemos que estar mirando a otros países para aprender, pero yo no sé por qué cada vez que exigimos cambio nos distraen con la misma narrativa de siempre. No sé por qué no nos preguntan que ustedes quieren ser como Colombia, que producen más del 80% de lo que consumen, cuando en Puerto Rico es al revés, que importamos casi el 85% de lo que consumimos, lo que hace que tengamos que pagar precios altos por comida de baja calidad y nos hace vulnerables a pasar hambre. ¿Por qué no nos preguntan si queremos ser como Chile, que tiene uno de los mejores sistemas de metro en el continente? Mientras que este es el tren que tenemos en Puerto Rico y perdemos la vida en tapones y cogiendo boquetes. ¿Por qué no nos hablan de Uruguay, que transformó su red eléctrica en 5 años y ahora casi el 100% de su energía viene de fuentes renovables? Porque le dieron el trabajo a un profesor que sabía lo que estaba haciendo y ahora tienen energía estable y más barata en 5 años. Desde el huracán María van 7 y en Puerto Rico tenemos talento similar, pero seguimos pagándole contratos exorbitantes a compañías que nos siguen fallando. Entonces estos países que no tienen miles de millones de dólares en fondos federales de los Estados Unidos lo logran, ¿y Puerto Rico qué? Mi gente, ¿a quién le conviene que continuemos ignorantes y con miedo? Exijamos más de nuestros políticos. Les ruego que no se dejen distraer con narrativas incoherentes y simplonas. Ok, ahí lo tienen. Hay que exigirle más a nuestros políticos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener unos estándares más altos para nuestros políticos y para nosotros mismos también, de excelencia. Okay, pero ella empieza el video con algo interesante que dice, este miedo que te están tratando de meter, de que Cuba, Venezuela, Dalmau, socialistas, qué sé yo qué, no tiene nada que ver con lo que estamos evaluando, con la decisión que se va a tomar. Y es algo que uno escucha mucho porque es como si la ideología de las personas no tiene nada que ver con sus políticas, ni con sus acciones, ni con su capacidad de administrar, etcétera, etcétera. Que la ideología es una cosa, pero tu capacidad de ser político y tus ideas son otra cosa. Que para mí es una locura, no tiene ningún sentido. Porque la razón por la cual nosotros señalamos a Cuba, Venezuela, y mírenlo, mire eso, qué mal ha ido, qué triste, que mucho sufrimiento humano se encuentra en esos lugares. No es para decir que Puerto Rico necesariamente tiene que ser eso. Es para decir que ciertas ideologías, el socialismo, el comunismo, provocaron esos resultados. ¿Okay? So que la ideología fue lo que lo provocó. No es que mires a Cuba y Venezuela. O sea, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe, ella es independentista. Pero cuando Joan dice que es independentista, nadie le dice, mira a Cuba y Venezuela, porque no tiene sentido, porque su ideología de gobierno, su visión de mundo, cuál es el rol del gobierno, del capitalismo, de las inversiones privadas, de lo público, de lo privado, de todos esos debates, Joan Rodríguez Bebe es procapitalista, es pro libertades individuales. Y por eso decirle a ella, aunque sea independentista, mira a Cuba y Venezuela, no tiene sentido. ¿Por qué se le dice a Juan Dalmau? Bueno, porque él ha apoyado, por lo menos en el pasado, unas ideas socialistas. O sea que las ideologías, o sea, cuando uno señala a Cuba y Venezuela, lo que está señalando los resultados de una ideología que parece ser que está en la papeleta. Después podemos debatir si está en la papeleta o no, si el candidato la cree o no, la creía y ya no la cree y qué sé yo, pero esos son otros debates. Pero el punto es que sí tiene que ver, porque la ideología tiene que ver
con lo que se termina implementando ¿verdad? En las políticas públicas, y eso tiene unas consecuencias, obviamente. Y voy a resaltar cómo a veces, ¿verdad? Tú escuchas ese video y muchos comentaristas parece que vienen de un lugar neutral. Sin embargo, los ejemplos que ella trae a la mesa cargan ideología, ¿verdad? Aunque ella no se está presentando como una persona ideológica, sus ejemplos claramente demuestran una ideología. So que vamos a entrar en esos ejemplos. Voy a demostrar cómo cargan una ideología, además de demostrar, ¿verdad?, que las métricas que está utilizando para decir que eso es bueno, para mí son las métricas incorrectas, y eso que ella llama bueno no necesariamente es bueno ni se traduce a Puerto Rico. Vamos a empezar con el primero. Habla de Colombia, ¿verdad? Dice, ¿por qué en vez de hablar de Cuba y Venezuela no hablan de Colombia, que produce la mayoría de los alimentos que consume, mientras que en Puerto Rico se importa, creo que ella dice 85% de los alimentos que consumimos? ¿Por qué no miramos a Colombia? ¿Por qué no queremos tener lo que Colombia tiene? Bueno, yo le puedo contestar la pregunta. Porque la seguridad alimenticia en Colombia es peor que en Puerto Rico. Porque ella dice que allá pagan la comida más barata que en Puerto Rico, pero cuando tú comparas el precio del alimento relativo a los ingresos del país, que es lo que debes hacer, ¿no? Es qué por ciento de tus ingresos, qué por ciento de lo que tú te ganas se va en alimentos en Puerto Rico versus en Colombia. En Colombia se va más. En Colombia se va como un 25 a 30%. En Puerto Rico se va como un 10 al 15%. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver con si produces tu alimento o no. Tú tienes dos formas de tener acceso a alimentos. O lo produces tú o se lo compras a otro. Hay veces, muchas veces, que la mejor estrategia es comprárselo a otro que lo produce mejor que tú, que lo produce más económico que tú, y se lo compras. Porque tú prefieres usar tus recursos para dedicarte a otras cosas que son más productivas. Por ejemplo, Singapur importa 90% de sus alimentos, peor que Puerto Rico. Singapur salió en el 2022 número 1 en el índice de seguridad alimenticia del mundo. Singapur gasta de 5 a 10% de sus ingresos en alimentos. Colombia, 25%. ¿Quién compra alimentos más económicos? En Singapur. Obviamente, si lo comparas los precios de góndola, Singapur va a parecer más caro. Pero proporcional a sus ingresos es más económico. Que en verdad eso es lo que importa. La ideología que Bianca está trayendo ahí es una ideología más como ambientalista de agricultura y que seamos soberanos en todo, como una soberanía en todo. Sin embargo, escogen el alimento. Mira, yo siempre me he preguntado por qué no dicen lo mismo para las computadoras, las camisas, los carros, un montón de todo. Nosotros importamos la gran mayoría de lo que consumimos. Somos una isla. Las islas tienden a tener, ¿verdad?, a tener esa situación. ¿Por qué escogemos el alimento? Pero en fin, ella ahí escogió una métrica que es el % de alimento que se importa como la métrica de excelencia. Sin embargo, esa métrica no conduce a bienestar. O sea que en ese caso, su ideología que fue la que la llevó a definir esa métrica de % de importación como a lo que debemos estar evaluando y midiendo, la está llevando a tomar una decisión que no es la correcta, ¿verdad? Nosotros no estaríamos necesariamente mejor si nosotros produciéramos más de nuestros alimentos, dependiendo de que, ¿verdad? Si estás usando una finca que se pudo haber utilizado para algo que es más rentable y la estás usando para producir alimentos que vas a producir más caro de lo que te hubiese salido importarlo de otro país, ahí estás empeorando las condiciones económicas de Puerto Rico y haciendo que la comida sea más cara. Eso que ahí su métrica, producto de su ideología, la llevó a concluir algo y a apuntar como algo bueno que en verdad era malo. El segundo ejemplo que utiliza, que también tiene una relación con el ambiente. Ella hizo un video una vez de los automóviles, de que cuántos automóviles hay en Puerto Rico. Está en su YouTube, en el YouTube de ella, si vayan y lo miren, de cuántos automóviles están en Puerto Rico y cómo la falta de transportación pública ha provocado que la gente tenga que tener demasiados automóviles y eso está siendo
primero unos costos económicos para el individuo, pero más allá unos impactos al ambiente. O sea que el elemento ambiental claramente es algo importante para ella. Sin embargo, trae el ejemplo de Santiago de Chile y lo compara con pues, San Juan, que es donde está el tren urbano. Pero no te menciona las diferencias que tienen Santiago de Chile y San Juan, ¿verdad? Entonces tú estás escogiendo un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con San Juan. Santiago de Chile tiene una densidad poblacional de 8,000 personas. Déjame buscarlo aquí, espérate. De 8,000 residentes por kilómetro cuadrado. San Juan tiene una de 2,000 residentes por kilómetro cuadrado. Es 4 veces más denso. ¿Por qué eso importa? Porque eso importa para la transportación pública. Bueno, porque es mucho más económico hacer una parada que recoge a 4 personas que tener que hacer 4 paradas para recoger a 4 personas. Cuando tú estabas haciendo que ibas a janguear con los amigos, que tú decías, dale, yo le doy pon a todos, pero yo no voy a parar en la casa de todos uno, lléguenle a una casa y se montan todos ahí. Eso es más denso. Si tú tuvieses que parar en cada una de las casas, fuese más caro. Y quizás no fuese eficiente que tuvieses, ¿verdad? Que le dieras pon, que tuvieses la transportación pública, en el ejemplo de transportación pública. Eso es producto de cómo terminó San Juan. Si tú quieres criticar que en aquel momento no se debió haber hecho urbanizaciones, fine, podemos tener el debate de lo que debió haber pasado, pero lo que tenemos de frente es que San Juan es muy distinto a Santiago. Y hacer esa comparación no necesariamente, o sea, no es correcta, definitivamente no es correcta, no se traduce. Y en fin, pues lo que está es, no sé, diciendo un ejemplo random de algo que no tiene nada que ver con lo que se vive en San Juan. Pero en fin, el ejemplo no surge de la nada. Ese ejemplo no es arbitrario. Ella no cerró los ojos y dijo, déjame ver qué ejemplos doy de países y salió el tren de Chile. No, ella, según su ideología, proambiente, sospecho, o pro colectivista, pro gobierno quizás un poco más grande, pues escogió ese ejemplo. El tercero, que es el de Uruguay, que es el de la energía renovable, comete el mismo error que el de Chile. También ves la ideología ahí marcada, porque está hablando de, considera bueno que Uruguay haya llegado a 100% energía renovable, como si eso fuese la meta necesariamente, ¿verdad? Como si la métrica correcta de energía es si es renovable o no, ¿verdad? Es similar a el error que comete con Colombia. Es una métrica que no necesariamente conduce a florecimiento humano, a que la vida de nosotros sea mejor, ¿verdad? Porque tú puedes tener energía renovable que sea inestable y cara y pues eso no mejora la vida. Lo que queremos es que sea energía barata y energía ¿verdad? Confiable, que no se vaya. Que en Puerto Rico no la tenemos. No estoy diciendo que en Puerto Rico lo tenemos. Quizás en Uruguay sí lo tienen. Pero el punto es que Uruguay lo puede lograr. No es porque sea 100% renovable, sino porque la infraestructura que tenían y el sistema que montaron era uno óptimo. ¿Qué utilizaron? No es energía solar, que es lo que están empujando en Puerto Rico. Puerto Rico, en Uruguay, energía solar es como 3%. Es energía de viento, que en Puerto Rico no se daría de la misma manera a las escalas que se da en Uruguay. Y como 30-40% energía hidroeléctrica, que es la renovable más eficiente. Pero obviamente tienes que tener el lago y tienes que tener lluvia y tienes que tener unas condiciones para que eso sea posible. En Uruguay las tienen, aquí no las tenemos a las escalas que la tienen allá. O sea que son cosas distintas. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que pensamos que la ideología no tiene que ver, pero la ideología es el punto de partida para todas estas conversaciones. Y aún ella, que se presenta como alguien quizás neutral, su ideología la provocó a escoger esos ejemplos. Yo pude haber dado ejemplos y hubiese escogido otros ejemplos, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque mi ideología es distinta. ¿Verdad? Si me estabas hablando de los alimentos, yo hubiese cogido el ejemplo de Singapur. Y dice, mira, no, yo no tengo que estar produciendo agricultura necesariamente. O quizás cogía el ejemplo de Israel, que dice, sí, es verdad, vamos a aumentar nuestra productividad de agricultura, pero lo vamos a usarlo a base de tecnología y ciertas invenciones. Pero fuese un ejemplo distinto a base de mi ideología. O yo podía haber escogido Chile, pero en vez de escoger el tren de Chile, escogía los vales educativos de Chile, ¿verdad? Las escuelas, esto que le dan, ¿verdad? Que le dan un voucher a los papás para que puedan con ese voucher ir a escuelas privadas en vez de tener que ir a escuelas públicas. Pudo haber escogido eso, es el mismo país. O las pensiones privadas que hay en Chile.
No escogió esos ejemplos porque su ideología no es de esos ejemplos, ¿verdad? O sea que lo que estoy tratando de resaltar aquí es que reconozcamos que la ideología tiene todo que ver. Cuando ella comienza el video y dice, no tiene nada que ver Cuba y Venezuela, pues sí tiene que ver, porque la ideología produjo esa miseria. Y lo que nosotros estamos resaltando es que la ideología esa ideología no conduce a riqueza, ¿verdad? Y que la ideología es lo que va a dictar qué consideramos bueno o malo, cuáles son las métricas correctas a medirse. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿debemos tenerle miedo al cambio, sí o no? No, tú debes tener miedo a las cosas que producen malos resultados y estar muy contento y entusiasmado para hacer las cosas que producen buenos resultados. O sea que hay cambios que sí le deberías tener miedo, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí, que hay ciertas ideologías que producen miseria. Hay personas que no le va bien en su vida. No es que ellos nacieron y le iba mal siempre, le ha ido así siempre. No es que en algún momento tomaron una decisión o varias decisiones y terminaron donde están. Esas decisiones eran un cambio. A esa persona en ese momento le debimos haber dicho, no hagas esa decisión, y nos hubiese dicho, no le tengan miedo al cambio. Ok, ¿qué significa eso? Tenle miedo a malas decisiones. Eso es lo que yo diría. Pero entonces, ¿cómo evaluamos qué es una buena decisión cuando estamos hablando de política y estas ideas? Yo creo en la ideología de la libertad de los individuos. Eso que yo le voy a dar una rúbrica. Yo le voy a dar una forma de pensar que es un cambio que tiene sentido. Un cambio que aumente las libertades de los individuos, que aumente las libertades económicas, es un cambio hacia positivo. Es un cambio para bien, ¿verdad? Es un cambio que va a producir los resultados que queremos producir. Que eso es una buena métrica, una buena forma de evaluar esta ley. ¿La apoyo o no la apoyo? ¿Está dándole más libertades a los individuos o está quitándole libertades a los individuos? ¿Se está metiendo el gobierno en la vida de las personas o se está saliendo el gobierno en la vida de las personas? Otra forma que lo pueden ver es esta intervención del gobierno lo está haciendo para proteger a unos individuos de externalidades, del daño que puede provocar un acto económico, el daño que puede provocar en un tercero la actividad económica de otro, y es como un daño injusto. Pues tú puedes decir eso es válido. Ahora, ¿estoy creando unos programas para darle beneficios a unas personas por encima de otros? No. Y por eso yo también he criticado los incentivos económicos que en parte hacen eso. ¿Estoy creando trabas adicionales? Para que la gente haga sus empresas. Pues eso no lo apoya. Esas deben ser las métricas que debemos estar evaluando. Que son unas métricas más ideológicas, más allá de lo específico, que si el tren de Chile, que si la agricultura de Colombia, o qué sé yo, las hidroeléctricas en Uruguay. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? En los episodios pasados yo empecé a introducir el concepto del colectivismo, del pueblo, cómo usan el pueblo como si fuese una entidad. Y yo creo que este episodio podemos usarlo de ejemplo para explicar cómo ese concepto del pueblo colectivista empieza a fallar y crea fricciones y crea problemas. Bianca y yo, ambos vivimos en Puerto Rico, ambos somos del pueblo, ambos somos el pueblo, ¿verdad? Claramente, ella y yo tenemos visiones distintas de lo que se debe hacer, ¿verdad? De lo que se debe hacer, en qué se debe invertir, en qué nos debemos enfocar, qué es bueno, qué es malo. Vemos el mundo distinto. Probablemente el 90% de las cosas lo vemos igual, pero hay una parte considerable donde lo vemos distinto. Si el gobierno, en nombre del pueblo, apoya mis gestiones específicas, mis ideas de inversiones, de vamos a importar más productos y dame incentivos para importar más productos y no apoya el de ella, pues el gobierno, en nombre del pueblo, ¿verdad? Le está violando, está no considerando esa opinión o esa preferencia de Bianca como ella representante del pueblo. Y lo mismo viceversa, si le da beneficio a ella y no a mí. O sea que el pueblo, al estar compuesto de individuos que tienen preferencias distintas, no puede ser el gobierno no los puede satisfacer a todos a la vez. ¿Qué significa eso? Que entonces la mejor solución para que ambos, Bianca y yo,
en Puerto Rico podamos emprender nuestros proyectos de vida. Yo invertir en lo que yo creo, de traer el jamón de Holanda y ella hacer la finca del producto que ella quiera. Lo mejor es que haya un gobierno que no se meta en eso. Un gobierno que otorgue la libertad económica. Porque es lo que nos permite a ambos individuos, en este caso Bianca y yo, a emprender nuestros proyectos de vida. Eso no garantiza que a ambos le va a ir bien. No hay tal cosa como garantizar eso. Quizá a ella le va bien y sus hipótesis estaban correctas y las mías estaban mal. El mercado decidirá, los consumidores decidirán qué les gusta, qué prefieren. Si prefieren comida fresca un poco más cara, o prefieren un jamón, o prefieren una comida que quizás no es tan fresca, pero un poco más barata. Eso lo decidirán las personas según lo que ellos valoren. Pero el gobierno, entonces, no está imponiéndonos qué es lo que tenemos que considerar importante. Y por eso yo creo que es ese concepto de libertad económica, del gobierno no meterse en todas las decisiones, es lo que permite que personas como Bianca y yo podamos convivir en paz y tratar de desarrollar nuestros proyectos. Quizás ambos proyectos van bien, quizás algunos empezamos a cambiar en el camino, lo que fuese. O sea, la vida es difícil planificarla. Uno va haciendo estas inversiones y viendo lo que pasa. Pero por eso esa debe ser la métrica. Y eso es producto de una ideología. De una ideología de hoy en día, de derecha, libertaria, llámenle como quiera, pero es una ideología que entiende que no es responsabilidad del gobierno, que no es otra cosa que políticos, de estar diciendo qué se puede hacer y qué no, siempre y cuando ese acto no esté causando unos daños a terceros y se esté trabajando de manera voluntaria. Menciono todo esto para que entiendan, siempre estén pendientes y no caigan en la trampa que les están diciendo siempre, no, lo que importa si el socialismo y eso, lo que necesitamos es un buen administrador y qué sé yo qué. Importa absolutamente todo. Eso es lo más que importa. Los políticos que digan que no tienen ideología, que ellos vienen a administrar, lo que son personas que sí tienen ideología, porque es imposible no tener ideología, pero quizás no quizás lo que es que para ellos lo más importante es caer bien, llevarse bien, como que traer personas que piensen distinto, pero al final del día eso termina provocando unas políticas públicas que no son políticas públicas sin ideología, sino que van a ser políticas públicas de la ideología del más bocón o el más hábil políticamente dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces, tienden a ser ideologías que van ampliando el gobierno, porque hay un beneficio político en el corto plazo de ampliar el gobierno, porque es una forma de conseguir votantes, porque es una forma de dar beneficios, de dar incentivos, de dar un trabajo, de bajar contribuciones cuando no tiene sentido, o de no subir la tarifa de luz, o las cosas que hemos visto que hace el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, quizás tú podías decir, eran personas que no hablaban de esto de izquierda, derecha, socialismo, capitalismo. O sea, quizás no tenían tanta ideología o estaban rodeados de un equipo que tenía muchas ideologías porque se organizaban a nivel de estatus. Pues al tú mezclar todas esas ideologías, ¿quién tiende a ganar? El más bocón y el que mejor garantice éxito político en el corto plazo. Y eso tienden a ser ideas de izquierda, porque estas ideas valoran el corto plazo por encima, ¿verdad? Por encima de todo. Eso que quería traer, ¿verdad? Reaccionar a este video de manera concisa, porque para que no caigan en esta trampa. La ideología es lo más importante y también para ir desarrollando una rúbrica, una forma, ¿verdad?, de pensar qué es bueno y qué es malo cuando nos ofrecen política pública. ¿Cómo uno determina? Esta sí, esta no, Beto. Bueno, aumenta libertades individuales, crea privilegios para algunos, malo. Aumenta libertades individuales, bueno. El gobierno se sale, bueno. 99% de las veces. Hay momentos, ¿verdad?, que habría que ver de seguridad nacional y otras cosas que no van al caso en la mayoría de las instancias. Que vamos creando esa rúbrica y esas métricas que nos permiten a nosotros evaluar qué es bueno y qué es malo y qué cambio es bueno, ¿verdad? Porque sí queremos un cambio. Yo estoy igual de frustrado que la mayoría de estos influencers a los que yo reacciono. Yo estoy igual de frustrado que muchos puertorriqueños. Lo que quiero asegurarme es que esa frustración no se esté utilizando en contra tuya. Que no estén diciendo, tú estás frustrado, ahora es que te puedo vender la porquería esta, ¿verdad?
Mientras más frustrado tú estés, más cuidadoso tienes que ser, más pendiente tienes que estar con lo que estás comprando. Te voy a dar un ejemplo. Mientras más bellacos ustedes estaban, ¿verdad? Más probable era que ibas a tomar una decisión incorrecta. Lo saben, ¿verdad? Estamos claros. Pues es similar, ¿no? Mientras más frustrado tú estás, más propenso estás de tomar decisiones que pueden ser catastróficas. Y en esos momentos tenemos que tener prudencia y no permitir que esta frustración y este desespero por tratar algo nuevo resulte en tratar algo catastrófico, ¿verdad? Y ustedes tienen que evaluar si es catastrófico o no. Y esta rúbrica que yo traigo hoy de más libertad, de buscar métricas y ejemplos en el mundo, que lo que auspician es la libertad, no es más gobierno ni proyectos que no tienen nada que ver con lo que fuese posible en Puerto Rico, es la rúbrica, en mi opinión, es la rúbrica correcta. So que nada, los dejo con eso, como siempre, agradecido por todo el apoyo. Comenten, escríbanme. Seguiremos creciendo. Gracias por el apoyo a mí, el apoyo que le dan a mis compañeros de la diestra. Venimos con unos inventos chulos que les van a gustar, donde va a haber crossover, ¿verdad? Si tú solamente consumes mi canal, vas a conocer a mis compañeros. Y nos vas a ver interactuando juntos. O sea, que quédense pendientes a los distintos canales. Carlos Mercader, Beto Podcast, Elian Verónica y mi amigo venezolano Juan Antonio arrancó un contenido bien refrescante. Les va a gustar. Está cogiéndole el ritmo. Pero un contenido refrescante porque no es esta guerrilla política ni nada. Es algo un poco más de tú como individuo, tu desarrollo personal, cómo tu desarrollo personal transforma el mundo. Cómo tú transformándote verdaderamente es que transformamos la cultura, transformamos nuestras sociedades, nuestras comunidades. Y entonces esa transformación, cómo la anclamos a buenas ideas, a buenos conceptos, a ética, a la ciencia, etcétera, etcétera. Eso que es un contenido que yo creo que les va a gustar mucho y es como un refresh de todo este caos que vamos a estar viviendo de aquí a noviembre, a las elecciones. Los dejo con eso, como siempre agradecido. Nos vemos la próxima. Bye.